Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema jugoso, uno que seguro les va a interesar y que ha estado en boca de todos desde hace un tiempo. Y es que, como ya habrán visto por el título, vamos a hablar sobre Can Yaman, el actor turco que nos robó el corazón a muchos con sus papeles en series como Erkencikus, o Pájaro Soñador, y Dolunay, o Luna Llena, y porque, según las últimas informaciones, podría no volver a la pantalla. Sí, lo sé, es una noticia un poco triste para los fans, pero vamos a analizarla a fondo, a ver qué hay de cierto y a entender mejor la situación. Prepárense para un vídeo lleno de información, rumores, verdades y por supuesto mi opinión personal. Y como siempre no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de los nuevos vídeos que subo y ayudan a que sigamos creciendo. Así que sin más preámbulos empecemos. Para empezar, vamos a situarnos en el contexto. Can Yaman, como ya les dije, es un actor turco con una legión de fans en todo el mundo. Saltó a la fama con Erkencikus, donde compartió pantalla con Demet Özdemir, nuestra protagonista de hoy, y de la que hablaremos en detalle más adelante. La química entre ellos, tanto en la serie como fuera de ella, era innegable y generó un furor mediático impresionante. Luego vino Dolunay, también un éxito rotundo, y después, Can decidió dar el salto internacional. Ahí es donde las cosas empezaron a complicarse, o al menos, a tomar un rumbo diferente. El primer proyecto internacional de Can fue Viola come il mare, una serie italiana. Y aquí es donde comenzamos a escuchar los primeros rumores sobre posibles desacuerdos con la productora y la dirección de la serie. Aunque la serie fue un éxito en Italia, se decía que Can no estaba del todo contento con el papel, con el guión y con la forma en que se estaban manejando las cosas. Pero bueno, eso solo eran rumores. Después llegó otro proyecto, Sandokan, también en Italia, que prometía ser un gran éxito. De hecho, la producción era enorme con grandes expectativas y un elenco internacional. Sin embargo, una serie de problemas, retrasos y nuevamente supuestos desacuerdos con la producción, hicieron que el proyecto se retrasara y, según algunos, se redujera considerablemente. Pero, ¿qué tiene que ver Demet Özdemir en todo esto? Bueno, es que Demet, su compañera en Erkencikus, ha sido la que indirectamente ha encendido la mecha de las especulaciones sobre el futuro de Can en la pantalla. Recientemente en una entrevista, le preguntaron a Demet sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can en algún proyecto. La respuesta de Demet fue, digamos, un poco ambigua pero a la vez bastante reveladora. Ella dijo algo como, Can está enfocado en otros proyectos, en otras cosas, no creo que volvamos a coincidir en pantalla. Y aunque no lo dijo explícitamente, su tono, sus gestos y la forma en que lo expresó, dejaron claro que la situación entre ellos, y quizás la relación de Can con el mundo de la actuación, no es la misma que antes. Pero ¿por qué Demet sabría algo así? Bueno, recordemos que ellos fueron una pareja muy querida y admirada por el público. Su relación, aunque breve, fue intensa y aunque ya no estén juntos, es lógico que se sigan manteniendo en contacto, o al menos, que sigan al tanto de lo que hace el otro. Además, Demet es una actriz exitosa en Turquía, con una carrera sólida y por lo tanto, tiene acceso a información privilegiada dentro de la industria. Es decir, que si ella dice que no cree que Can vaya a volver a actuar, hay que tomarlo en serio. Ahora bien, ¿qué otras razones podrían estar detrás de esta posible retirada, temporal o definitiva de Can Yaman de la actuación? Hay varias teorías, y vamos a analizarlas en profundidad. Asterisco profundizando en el análisis, más razones y consideraciones asterisco. Además de las razones iniciales que ya mencionamos, es crucial desglosar aún más los factores que podrían estar influyendo en la situación de Can Yaman. Analicemos con mayor detalle cada uno de estos puntos, explorando sus matices y consecuencias. Asterisco 1. El desafío del salto internacional, más allá de la barrera del idioma asterisco. Ya hemos hablado del reto que supone para Can dar el salto a la escena internacional. Pero, ¿qué implica realmente este desafío? No se trata únicamente de aprender un nuevo idioma. Implica, en primer lugar, una adaptación cultural profunda. Las costumbres, la forma de trabajar, las relaciones profesionales, incluso la forma en que se gestionan los proyectos, son radicalmente diferentes entre Turquía e Italia, por ejemplo. En Turquía, Can era una estrella. Tenía un control, aunque limitado, sobre su imagen y su carrera.
En Italia y en cualquier mercado internacional, se convierte en un pez más en un océano inmenso. Debe competir con actores de todo el mundo con diferentes estilos de interpretación y con una red de contactos ya establecida. La industria del entretenimiento es un negocio, y en el ámbito internacional, este aspecto se acentúa. Las decisiones se basan en cifras, en la rentabilidad, y la imagen de un actor es un activo valioso. La presión para encajar, para cumplir con los estándares establecidos, puede ser abrumadora. Khan, acostumbrado a ser la estrella, podría estar experimentando dificultades para adaptarse a un rol menos central, a tener que demostrar su valía en un mercado saturado. Además, la adaptación a nuevos métodos de trabajo puede ser un desafío. En Turquía, las producciones pueden tener una dinámica distinta a las producciones internacionales. Los tiempos de rodaje, la organización del equipo, la interacción con los directores y productores, todo puede ser diferente. Khan podría sentirse incómodo con estos cambios, lo que podría influir en su motivación y en su desempeño. *2. Las polémicas, el peso de la imagen pública ***. Las controversias que han rodeado a Khan Yaman a lo largo de su carrera no son un secreto. Ya sea por declaraciones consideradas polémicas o por supuestos enfrentamientos, estas situaciones han afectado su imagen pública. En un mundo donde la reputación es crucial, estas polémicas pueden tener consecuencias directas en su carrera. En el mundo del espectáculo, la percepción del público y de la industria es fundamental. Los directores, productores y patrocinadores buscan actores que sean percibidos como profesionales, confiables y que no generen controversias que puedan afectar la imagen del proyecto. Las polémicas, aunque a veces sean exageradas o malinterpretadas, pueden generar desconfianza y reducir las oportunidades laborales. Es posible que Khan, consciente de esto, esté evaluando cómo manejar su imagen pública. Podría estar considerando estrategias para limpiar su imagen, para demostrar que ha aprendido de sus errores, o simplemente para alejarse de la atención mediática y centrarse en proyectos más personales y controlados. En este sentido, la gestión de su imagen en redes sociales también es crucial. Khan, como muchas celebridades, tiene una fuerte presencia en las redes, donde interactúa con sus fans y comparte detalles de su vida. La forma en que se comunica en estas plataformas, las decisiones que toma sobre qué compartir y qué no, pueden tener un impacto significativo en su imagen pública. **3. Proyectos personales, un cambio de prioridades ***. Khan Yaman siempre ha demostrado tener intereses más allá de la actuación. Su inclinación por el mundo de los negocios y el desarrollo personal sugiere que podría estar en una etapa de reevaluación de sus prioridades. Es común que, tras alcanzar el éxito en una profesión, las personas sientan la necesidad de explorar otras áreas, de buscar nuevos retos y de desarrollar sus intereses personales. Khan podría estar invirtiendo en un negocio, estudiando algo nuevo o simplemente dedicando más tiempo a sus aficiones y a su crecimiento personal. Esta búsqueda de nuevos horizontes no es necesariamente negativa para su carrera. De hecho, podría ser beneficiosa. Un descanso de la actuación podría permitirle recargar energías, adquirir nuevas perspectivas y volver con más motivación y creatividad. La experiencia adquirida en otros ámbitos podría incluso enriquecer su trabajo como actor, aportando nuevas ideas y habilidades. Además, la posibilidad de tener un mayor control sobre sus proyectos, de elegir aquellos que realmente le apasionan, podría ser un factor importante en esta decisión. En lugar de aceptar cualquier papel, Khan podría estar buscando proyectos más significativos, que le permitan expresarse artísticamente y desarrollar su talento. *4. La salud mental, un tema crucial ***. El éxito y la fama, aunque deseables, pueden tener un impacto negativo en la salud mental. La presión constante, la exposición mediática, la exigencia de cumplir con las expectativas de los fans y de la industria, pueden generar estrés, ansiedad y otros problemas emocionales. Es fundamental reconocer la importancia de la salud mental, especialmente en un entorno tan exigente como el de la actuación. La necesidad de mantener una imagen perfecta, de lidiar con las críticas y con la constante exposición pública, puede ser agotadora. Es posible que Khan, al igual que muchas otras celebridades, esté experimentando dificultades relacionadas con su salud mental. Necesita un descanso, un respiro para poder recargar energías y volver a la actuación con más fuerza y motivación. Este descanso podría incluir terapia, meditación,
tiempo para estar con sus seres queridos y para dedicarse a actividades que le proporcionen bienestar y equilibrio emocional. Asterisco 5. La influencia de las relaciones personales ***. La relación de Khan con Demet Özdemir, su compañera en Erkenciskus, es un factor importante a considerar. Aunque su romance fue breve, dejaron una huella imborrable en los corazones de los fans. La cercanía que mantuvieron durante la serie y la conexión que establecieron, tanto en la pantalla como fuera de ella, generaron una gran expectación. La respuesta de Demet, en la entrevista mencionada anteriormente, no fue casualidad. Es probable que ella, al ser una figura importante en la industria turca, tenga acceso a información privilegiada sobre los planes y decisiones de Khan. Su tono ambiguo pero revelador sugiere que la relación entre ellos, y posiblemente la relación de Khan con la actuación, ha cambiado. Es posible que tras la ruptura sentimental, la relación entre ellos haya evolucionado. Podrían haber tomado caminos diferentes con prioridades y proyectos distintos. La declaración de Demet podría ser una forma sutil de expresar esta realidad, sin revelar detalles privados o especular sobre el futuro de Khan. Asterisco 6. El papel de los fans, expectativas y realidades ***. Los fans juegan un papel crucial en la carrera de cualquier actor. Su apoyo, entusiasmo y expectativas pueden influir en las decisiones profesionales y en la percepción pública de un actor. Can Yaman tiene una base de fans leal y numerosa en todo el mundo. Sus seguidores han seguido de cerca su carrera, han celebrado sus éxitos y han expresado su preocupación ante cualquier rumor o noticia negativa. Es importante que los fans comprendan que los actores son personas, con sus propias necesidades, aspiraciones y desafíos. Deben respetar sus decisiones, incluso si no coinciden con sus expectativas. El apoyo de los fans debe ser incondicional, sin presionar ni exigir nada a cambio. Si Khan decide tomarse un tiempo alejado de la actuación, los fans deben entender que es su derecho y que podría ser beneficioso para su bienestar y su carrera a largo plazo. En lugar de especular o criticar, los fans deben mostrar su apoyo, celebrar sus logros y desearle lo mejor en sus proyectos personales. Asterisco 7. Rumores y especulaciones, la influencia de los medios ***. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, juegan un papel importante en la difusión de información sobre los actores y sus carreras. Los rumores, las especulaciones y las noticias sensacionalistas pueden influir en la percepción pública de un actor y en sus oportunidades laborales. Es importante ser críticos con la información que recibimos de los medios. Debemos verificar las fuentes, analizar los hechos y evitar dejarnos llevar por las especulaciones y los sensacionalismos. En el caso de Can Yaman, los medios han difundido rumores sobre posibles desacuerdos con productores, sobre polémicas en sus rodajes y sobre problemas en su vida personal. Es importante tomar estas informaciones con cautela, sin dejarnos influir por los titulares sensacionalistas. Asterisco 8. El futuro de Can Yaman, un adiós definitivo o un nuevo comienzo, ***. La pregunta clave es, ¿qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? ¿Se retirará definitivamente de la actuación, o se trata de una pausa estratégica? La respuesta es incierta, pero es probable que estemos ante un cambio de rumbo, más que ante un adiós definitivo. Khan es un actor talentoso y con una gran proyección. Tiene una legión de fans que lo adoran y que esperan verlo triunfar en nuevos proyectos. Es posible que Khan, tras un tiempo de reflexión y de crecimiento personal, decida volver a la actuación, pero de una manera diferente. Podría elegir proyectos más selectos, que le permitan desarrollar su talento y que le motiven personalmente. Podría enfocarse en proyectos más pequeños, independientes o incluso en producciones teatrales o en la dirección. También es posible que Khan decida explorar otras áreas, como la producción, la escritura o la dirección. Podría aprovechar su experiencia como actor para crear sus propios proyectos, controlando todos los aspectos de la producción. Lo importante es que Khan tome sus propias decisiones, que siga sus sueños y que sea feliz. Los fans deben respetar sus decisiones y apoyarlo en cualquier camino que elija. Asterisco 9. El impacto en la industria turca y la audiencia global ***. La posible retirada de Can Yaman, temporal o definitiva, tendría un impacto en la industria turca y en la audiencia global que sigue sus trabajos.
Asterisco asterisco en la industria turca asterisco asterisco. Asterisco 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 pérdida de un talento consolidado asterisco asterisco Can Yaman es un actor popular y exitoso. Su ausencia se sentiría en la industria turca, que perdería a un actor con una base de fans sólida y una capacidad de atraer audiencias. Asterisco 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 repercusiones en los proyectos asterisco asterisco las productoras turcas podrían ver afectadas sus producciones, ya que Can era una garantía de éxito comercial. Los proyectos que estaban planeados para él podrían ser reevaluados o cancelados. Asterisco 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 oportunidades para otros actores asterisco asterisco la salida de Can podría abrir oportunidades para otros actores turcos, que podrían asumir roles importantes y ganar mayor visibilidad. Asterisco 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 reflexión sobre la gestión de talentos asterisco asterisco la situación de Can podría generar una reflexión sobre la gestión de los actores turcos, sobre la importancia de cuidar su imagen, salud mental y bienestar. Asterisco asterisco en la audiencia global asterisco asterisco. Asterisco 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 decepción de los fans asterisco asterisco los fans de Can Yaman, que lo siguen en todo el mundo, podrían sentirse decepcionados ante la posibilidad de no verlo en nuevos proyectos. Asterisco 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 pérdida de interés en las producciones turcas asterisco asterisco la ausencia de Can podría disminuir el interés de algunos espectadores en las producciones turcas, especialmente en aquellos que lo seguían por su participación. Asterisco 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 reflexión sobre el éxito y la fama asterisco asterisco la situación de Can podría generar una reflexión sobre los aspectos negativos de la fama, sobre la presión que sufren los actores y sobre la importancia de cuidar la salud mental. Asterisco 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 expectativa ante su posible regreso asterisco asterisco los fans esperarían ansiosamente el posible regreso de Can, en un nuevo proyecto o en una nueva etapa de su carrera. Asterisco asterisco 10. Un mensaje final para los fans asterisco asterisco. En resumen, la situación de Can Yaman es compleja y multifacética. No hay una única razón por la que podría no volver a la pantalla, sino una combinación de factores, el salto internacional, las polémicas, los proyectos personales y, posiblemente, la necesidad de un descanso y de cuidar su salud mental. La declaración de Demet Özdemir, aunque indirecta, nos da una pista importante sobre el estado actual de las cosas y sobre la posibilidad de que, por el momento, no veamos a Can en nuevos proyectos. Sin embargo, es importante recordar que la vida de un actor es dinámica y está sujeta a cambios. Como fans debemos ser comprensivos y respetuosos con las decisiones de Can. Si decide volver, lo recibiremos con los brazos abiertos y estaremos emocionados por ver sus nuevos proyectos. Y si decide tomar otro camino, le desearemos lo mejor y lo apoyaremos en su búsqueda de la felicidad. Lo importante es que Can se sienta realizado, que persiga sus sueños y que encuentre la felicidad en su vida personal y profesional. Así que, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos analizado a fondo la situación de Can Yaman, basándonos en las declaraciones de Demet Özdemir, en otros datos relevantes y en un análisis exhaustivo de los diferentes factores que podrían estar influyendo en su decisión. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que Can volverá a la actuación? ¿Qué les gustaría verle hacer en el futuro? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría que protagonizara? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. Y por favor, no olviden darle un buen like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y nos ayuda a seguir creciendo. Además, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. ¡Chao!